¿Estamos? Estamos. Bienvenidos a otro episodio de Algo con Camarones. Una entrada rica y barata. Qué placer de vuelta estar acá con vos, Franquito. Como todas las semanas. Nada, ¿querías saber cómo estabas? Bien. Una semana agitada, con mucho trabajo. Y una semana agitada también a nivel social. ¿Vos? ¿Cómo a nivel social? No, con todas las cosas que están pasando, con todas las cosas que hay que hacer en este contexto tan Exacto. extraño, ¿no? No, lo mío, una semana muy laboriosa. Todo, más que nada la rutina, ¿no? Bien. Pero después, también socialicé bastante, fin de semana. Así que nada, tranquilo. Bien. Hoy es un episodio distinto. Hoy es un episodio que va a tener un lugar, ¿sí?, dentro de las estructuras de nuestros episodios, más relajado, más distendido y sin una temática central, ¿sí? Vamos a tocar varios temas, vamos a hablar de temas concretos, pero no vamos a poner una temática central y vamos a permitirnos movernos por lo que vayamos charlando. Lo que sí, lo que no se va a perder es el tema viral de la semana, o del mes, como quieran llamarlo. ¡Oh! Del año. O del año, sí, porque... La verdad que este está picado, ¿no? De acá a 2 años más tenemos que hablar de esto. El tema, la Quinta de Olivo, la fiesta de Alberto Fernández. ¿Qué tenés para decir sobre eso, Dieguito? Bueno, aclaremos un poquito para ver de qué estamos hablando, recordémoslo. Salió a la luz primero un rumor, después una foto y después videos de una fiesta, de un encuentro, una reunión social, de algo de ese estilo, en la Casa de Olivos. En la casa, por ejemplo, donde vive el presidente de la nación. Y esto no es una fiesta cualquiera, porque es una fiesta que se da en el contexto sanitario de esta pandemia en la que estamos actualmente, en donde no se podía hacer este tipo de encuentros. Entonces, en ese contexto aparece esto y la verdad que nos pega a todos muy fuerte. Claro, por ejemplo, el año pasado, si mal no recuerdo, a muchos nos han encerrado. Por ejemplo, nosotros los que laburamos en situación de dependencia laboral, todo, tenemos jefe, etcétera, por ahí, en el tiempo que hemos estado encerrados, nos recibimos una remuneración por eso, por no ir a trabajar, estábamos como suspendidos, y eso también golpea mucho. Por ejemplo, también la gente que se gana el pan día a día la ha sufrido, y yo lo veo como muy injusto eso. Lo veo como una injusticia grande que ellos se regocijen así y que el pueblo, nosotros, estemos encerrados y sin poder ver a nuestros seres queridos. Mucha gente cayó en depresión por eso, mucha gente la pasó realmente mal, y en mi caso particular, yo he tenido un momento de fobia, de no querer salir a la calle, de no querer ver mucha gente, de no poder interactuar, y realmente es algo que nunca me había pasado, porque yo soy una persona muy, muy social, como ya me conoces. Soy una persona que le gusta interactuar con la gente, que todo el tiempo se está riendo, entonces como llegar a ese extremo me ha costado mucho, hasta el punto de que se genera esa fobia, ¿no? De tener contacto con la gente. Podríamos decir que esta pandemia y esta restricción social y esta cuarentena no es gratis. No es gratis a nivel de los costos que muchas personas tienen que asumir por, como mencionabas, no poder trabajar, pero no es gratis a nivel de lo que sentimos, lo que nos pasa y lo que sufrimos por no poder hacer las cosas que cotidianamente hacemos, sobre todo por no poder estar en contacto con aquellas personas que nos hacen bien, que nos ayudan, que disfrutamos tanto de su compañía, ¿no? Y el problema de esta fiesta es que se dio justamente en un contexto, en una época, en un momento donde la cuarentena era muy estricta. O sea, por ejemplo, al día de hoy no estamos tan estrictos, pero en su momento fue muy estricto, y en ese momento de restricción fuerte ocurre la fiesta y nos enteramos mucho después, ¿no? O sea, y uno piensa, en los mismos días en los cuales por cadena nacional estaba recibiendo órdenes de quedarme en mi casa de forma muy autoritaria, en esos mismos días había fiestas en las que yo no podía participar, ¿no? Y vos mencionaste que esto es injusto. Tratemos de pensar juntos por qué
es injusto? O sea, si yo tuviera que explicarle a alguien por qué esto es injusto. Bueno, creo que podríamos decir que esto es injusto por varias razones. Uno, porque parece que hay reglas que aplican para algunas personas, pero para otras no, ¿no? Entonces, tenemos unas reglas parciales. Reglas que aplican para un sector, pero que no aplican para otro. Pero ¿sabes qué? Hay una injusticia mayor, escondida, que muchas veces como que no se logra divisar. La justicia mayor es que una cosa es que haya reglas parciales que apliquen para unos y para otros no. Y otra cosa es que no apliquen justamente para aquellos que crean las reglas. No hay nada más tirano y autoritario que reglas imparciales que no aplican a quien crea las reglas. Entonces, hay un problema con la autoridad y hay un problema con la legitimidad. O sea, ¿qué tan legítimo es que una persona ponga reglas que no aplican para él mismo? Claro, o sea, de los creadores del juego no son afectados por las reglas, ¿no? Porque ellos crearon el juego. Okay. Entonces, esta no fue, como suele mencionarse, una decisión conjunta, no es que todos votamos para estar en cuarentena, por ejemplo, sino que tiene que ver con una decisión unilateral que después se podrá discutir. ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Funciona? ¿No funciona? Pero la cosa es que esta imparcialidad en donde las reglas que uno pone no aplican para sí mismo es terrible, porque entonces la persona que pone las reglas no está pagando el costo por las reglas. Por ejemplo, la regla de no tener eventos o reuniones tiene un costo. El costo es que no puedo tener esos eventos. Y por ejemplo, si tenía un cumple, no puedo festejar ese cumple. ¿Bien? Ahora, el problema es que aquella persona que pone las reglas, por ejemplo, el presidente, no está pagando ningún costo porque él tuvo un cumple y sí pudo hacer ese cumple. claro. Entonces, es terrorífico cuando suceden estas cosas en donde quien pone las reglas no paga los costos. Es Y donde como- pagamos los costos, quienes no ponemos las reglas. Es como la frase de haz lo que digo y no lo que yo hago, ¿no? Claro. Maradona con el cartel del 86, ¿no? No a las drogas. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Bueno, En el 86. Maradona durante muchos... O sea, no solo en ese momento, sino siempre en la opinión pública él decía no a las drogas. Incluso después de que nosotros sepamos que él las consumió, que las Claro, consumía, claro. igualmente como que no le quitaba la autoridad y la voz para decir, mirá, lo que estoy haciendo yo está mal, no lo hagas o no. Claro, claro. Hay muchos casos igual así, es como que... Bueno, volviendo al tema de Cristian Álvarez, Piti Álvarez, él decía que el crack, la droga, que la cocaína, todo eso era lo peor que le pasó. Que él no lo recomienda, que él mismo decía, es algo muy rico, pero muy malo, decía. Es como que el chabón ya estaba muy metido y no podía salir. ¿Viste? Después, o sea, hablando de lo que es la injusticia, ¿no? Más también me duele por la gente que no podía salir a ganarse el pan, ¿no? O sea, que es la que se gana el pan día a día y que yo calculo que hay gente que también falleció, como el caso de la... Creo que era de la nena que estaba enferma y que el padre no la podía llevar a cierto lugar y que le habían cerrado las fronteras y que sí o sí necesitaba un tratamiento y nada, no sé, no lo dejaron por el tema de la pandemia y la nena creo que había fallecido, si mal no recuerdo. Bueno, nuevamente estamos hablando de casos en los que hay una restricción que tiene un costo y son las personas las que lo pagan. El costo de no poder asistir a un servicio médico, el costo de no poder estar con un familiar que tiene alguna enfermedad o que incluso falleció y no poder acompañar a todos aquellos que rodean a ese círculo íntimo, a esa familia. Entonces la injusticia ahí es por dos y por ejemplo como mencionábamos el caso de la legitimidad, ¿no? ¿Cómo es que Maradona, que se droga, me dice a mí que no me lo recomienda si él se droga? Bueno, ahí hay un supuesto problema de legitimidad, pero en el último de los casos, sobre el consumo de drogas, Diego pagó los costos. Con creces. Sí. En cambio, el funcionario público, el presidente y bueno, todas aquellas personas que estuvieron en esa reunión, ¿no? Claro, son tan culpables como él. Y no pagaron ningún costo. Pusieron las reglas y no pagaron los costos. Entonces, esa cuestión creo que es el punto fundamental de la injusticia.
La injusticia de tomar decisiones que tienen costos y no pagarlos vos. Y pasarle el costo a otro. Y encima pasarle el costo a otro que es vulnerable. ¿Por qué? Porque en ningún momento los funcionarios públicos estuvieron preguntando a ver si tenían para comer hoy o no. Claro. Y le pasamos el costo a aquellas personas que todos los días luchan para ver si tienen para comer o no. Eso es problemático también, ¿verdad? Demasiado, sí. La verdad que bueno, que no sé si va a haber un tipo de castigo, justicia, Costo. costo por sobre esas personas, pero bueno, esperemos que no se repita algo así en la historia de nuestro país, ¿no? Una injusticia tan grande. Esperemos que no. Pero bueno, vos hiciste mención al principio del episodio, para sacarnos un poquito de encima todo este malestar que nos genera la injusticia, que me estabas diciendo algo sobre la rutina. ¿Qué es? Porque yo no quiero ponerme a hablar de la rutina sin saber de qué estás hablando, Franquito. Cuando me hablas de la rutina. ¿Qué es la rutina de ejercicios? Eso, ¿O qué? es que yo te iba a preguntar algo de eso, ¿sabes? Yo te iba a preguntar algo de... O sea, ¿por qué le llaman rutina? ¿A los ejercicios? Sí, ¿por qué le llaman rutina? Bueno, vos sabés que es una discusión muy interesante. Dentro del equipo con el que estamos trabajando en la parte de ejercicio y salud en general, Eugenio, que es un compañero nuestro, propone, ¿sí?, no hablar más de rutina. No hablar de rutina. ¿Por qué? Porque la rutina en general se asocia como algo repetitivo, monótono, que es siempre igual, ¿no? Entonces él propone no hablar de rutina, hablar de, por ejemplo, sesión de entrenamiento, programa de entrenamiento, día de entrenamiento, pero no de rutina en sí. Ahora, yo creo que sí, que en general nos referimos a rutina como algo monótono, llano, sí, algo siempre repetitivo. igual, ¿no? Por ejemplo, con rutina hablamos de ir a trabajar, o con rutina hablamos de ir a la escuela, o de ir a la facultad. Claro. Sí. ¿Es la rutina algo monótono y llano? Demasiado, demasiado. Para mí la rutina es... o sea... Todos sabemos que la rutina empieza el lunes. Uf. Todos sabemos que el lunes es lo peor que le puede pasar a uno. Pero, por ejemplo, los domingos es como que se descansa y salís de la rutina. Pero salir de la rutina ya es parte de la rutina, ¿no? Claro, la única forma de salir de la rutina es que vivas dentro de una rutina de la que te escapas un ratito. Exacto. Pero ahora, no sé, mi rutina es laboral. Lunes a viernes, laburo. Sábado y domingo ocio y después de nuevo. De cierta hora a cierta hora, Cierta ¿no? hora. Y después todo repetitivo. Más que descansar, otra cosa. Ahora, vos mencionabas esto de el domingo. Vos sabés que yo siempre le sentí al domingo un sabor, sobre todo pasando la tardecita, medio depre. El domingo tiene a veces ese olor a bajón, que creo que está asociado, o sea, no por el domingo en sí, sino como el domingo como el día previo al lunes. Como que el domingo llega a cierta hora en la que vos sabés que mañana es lunes. Igual también tiene mucho que ver con lo nostálgico, ¿no? Porque es como que se termina algo, ¿viste? Y como que, por lo menos a mí, no me gusta que se terminen las cosas. Me gustaría que todo fuera eterno. El eterno adolescente, uy. ¿Tenés problemas para soltar? Mirá que va a hacer eso. No, por ejemplo, o sea, uno viene acostumbrado a una rutina y llega el domingo y se corta. Y, o sea, es como que se termina algo y a nadie le gustan los finales. Bueno, pero nadie se siente mal porque el domingo no sea rutinario. Creo que nos sentimos mal porque al otro día empieza la rutina. Yo me acuerdo, ¿sabes de qué? O sea, tengo este recuerdo de cuando era chico. Era domingo, ya entradas las 6 de la tarde aproximadamente, ya cayó el sol. Al otro día tenía que ir a la escuela. Capaz que estaba por empezar MDQ. Pero yo decía... Ahora hacemos el chivo ahí a MDQ. Grande MDQ. Yo decía, mañana es lunes, mañana tengo matemática, todavía no hice los ejercicios. Como que yo ya sabía que después de ese día se venían 5 días continuos de Lo mismo. ir a la escuela, hacer la tarea y todo. Como que
El sábado es un placer total, pero el domingo es un placer al principio. Después ya sabes que se te acaba. Claro. El tema de arrancar la semana también es, como decías vos la otra vuelta, en la fábrica, laburás. Lunes no laburás porque es muy lunes. El martes se labura porque es martes, después el miércoles es prejueves, el jueves es previernes y el viernes es viernes, no se labura. Después el sábado te partís la madre. O si sos medio forrazo, vas a laburar también, ¿no? Eso que te arruinan. Bueno, también otra de las sensaciones que te decían es domingo y estás en la escuela es... ¿Y si había una lámina para mañana? ¿Y si había una cartulina? O si te pidieron en geografía que lleves un mapa de Latinoamérica y no lo tenías. Estabas, mañana me tengo que levantar re temprano, ir a la librería y comprar el mapa. ¿No te pasó ahora de grande levantarte a la madrugada pensando que estabas llegando tarde a la escuela? A mí me pasó un montón de veces. Me ha pasado, sí, un finde. De levantarme un finde, por ejemplo, un sábado y decir, ¿estoy llegando tarde? Ah, no es cierto. Es sábado, no hay escuela. Ya no es cierto, tengo 20 y pico, ya no voy a la escuela. Toda la seguidilla de cosas dentro de ese estilo. Pero sí, creo que la rutina es una cuestión monótona y rutinaria y le tenemos cierto cariño igual. Le tenemos cierto gustito a la rutina y cuando no la tenemos, nos cuestan un poquito las cosas a veces. Ahora hablando un poquito de la escuela. Hay muchas cosas interesantes, ¿no? De lo que es para hablar del ciclo escolar. Hay cosas buenas como cosas malas. Yo me acuerdo, en mi caso particular, después de la secundaria, estuve yendo como a 3 escuelas distintas. Pero es difícil mantener los vínculos con las personas con las que compartías primero, no sé, un aula. Después por ahí en la siguiente escuela no tenés el mismo feeling, te cuesta adaptarte, te cuesta entrar. Yo recuerdo que hasta me mudé de ciudad, me costó horrores porque era otra gente, adaptarme, hasta que después entré en confianza y tuve que como terminar de madurar todo eso, ¿no? Contame un poquito, ¿vos cómo te sentiste cuando recién arrancaste la secundaria? Porque eras como una persona ya madura, ya entrando a la pubertad, digamos, no madura. Eso mismo. Bien, entrar a la secundaria en mi caso particular fue algo como que yo ya estaba seguro de que quería hacer eso. No sé por qué, o sea, no sé de dónde, cuál era la fuente de la seguridad en la que yo decía, yo quiero ir a esta escuela, quiero estudiar esto y quiero recibirme de esto. Pero tenía esa seguridad que probablemente venía por una cuestión familiar, por una historia, etc. Lo que sí, no tenía ni idea, como en esa época no teníamos el celu, ni las redes, ni nada, no nos podíamos comunicar con aquel compañerito que teníamos de la escuela primaria para saber a qué escuela iba a ir. O sea, como que había todavía un poquito de misterio de si voy a ir a la escuela y no sé si alguno de mis compañeros de la escuela primaria va a ir ahí o no. Y probablemente me lo desayune, me entere ahí. Y yo recuerdo ir al primer día de la escuela secundaria y ver que había, felizmente, algunos compañeros míos y después mucha gente nueva. Y también, tristemente, ver que había muchos compañeros míos que no estaban tampoco. Entonces, en ese caso, como yo tuve compañeros que estaban conmigo desde antes y otros que no, tuve más fácil el tema de el nuevo mundo de la secundaria. ¿Por qué? Porque si bien conocía un montonazo de gente nueva, un montonazo de profes nuevos, tenía mis compañeritos de antes con los que ya tenía confianza. Entonces fue más sencillo. Pero imagino que el caso de mudarse a otra ciudad con completamente todo el plantel de compañeros nuevos es difícil, ¿no? Tiene su dificultad. Sí, me costó, pero bueno, después tuve que sacar, o sea, yo cuando era chico era muy introvertido, era una persona muy cerrada en muchos aspectos, o sea, tanto en contar cosas como en expresarme y todo, pero bueno, ahí me tuve que destapar porque si no iba a ser un aislado social.
Ahora, tocaste un tema muy importante, muy llamativo, ¿no? El tema de las redes sociales y cómo nos facilitaron muchas cosas. Yo me acuerdo de antes encontrar una persona, o sea, contactarte con una persona era muy difícil y no sé, hoy en día con toda esta facilidad, bueno, sin ir más lejos, veo a mi hermanito, que tiene 8 años, que hizo un video tipo YouTube, tipo como para YouTube, así, un video de chiste, que él habló sobre el 2011 y lo vio como una fecha lejana, porque él todavía no había nacido, y como que lo escribió como si fuera, no sé, re prehistórico. Y me llamó la atención esa, pero con la facilidad que tienen ellos ahora para acceder a estas redes, a todas esas cosas, es impresionante cómo aprenden todo didácticamente, así rápido, ¿no? Bueno, sí, yo creo que las redes tienen dos características fundamentales, que vos nombraste una, que es el tema de la facilidad. Hay mucha facilidad para hacer muchas cosas que antes eran prácticamente imposibles, como por ejemplo ponerse en contacto con gente que no vive a tus alrededores, ¿sí? Que no vive cerca ni nada por el estilo. Pero yo creo que una característica muy importante también es la inmediatez. Las redes te permiten inmediatez. Yo, por ejemplo, con una red social me puedo enterar inmediatamente a qué escuela o a qué universidad va a ir una persona que yo conozco. Mientras que si me lo quería enterar de otra forma antes, tenía que preguntarle a alguien conocido que vaya y que le preguntara y para enterarme. O tenía que llamar por teléfono a la casa de alguien, rogar porque esa persona esté en casa en ese momento y ahí poder charlar. Pero si no, de otra forma, tardaba mucho la información para ir de un lado al otro. Hoy, con una red social, te mando el mensajito, inmediatamente te llego, me respondes y ocurre todo rápido. Entonces es fácil e inmediato el asunto. En alguna medida nosotros tuvimos que adaptarnos como personas que crecimos en el pasaje, en el intermedio entre no había red social y ahora hay red social. Claramente los chicos, como dijiste vos, aprenden así. Todo súper... Es increíble, la verdad, es admirable la facilidad que tienen para aprender capaz cosas que a nosotros nos costaron un poquitito más. Claro. Pero nosotros somos esa generación del medio que tuvo red social como para el final de la escuela. Cuando estábamos terminando la escuela secundaria, ahí apareció y tuvimos a nuestro alcance WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Qué hermosa mensajería de WhatsApp, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí. Teníamos que pedir antes, yo me acuerdo de los teléfonos esos, los Nokia, teníamos que pedir los 3000 mensajes para poder comunicarnos y encima abreviábamos los caracteres y todo porque te cobraban por carácter. Me acuerdo, sí, que te aparecía que estabas mandando 2 mensajes, entonces tenías que, en vez de poner que, poner Q. Sí. O sea, creo que en alguna medida, mirá lo que te voy a decir, agárrate. Creo que en alguna medida no escribimos, o sea, o no nos acostumbramos a escribir mal porque sí. Nos acostumbramos a escribir mal por necesidad, porque si no nos salía más caro todo. Sí, entonces teníamos que escribir cortado, con letras, con símbolos, porque si no, pagabas doble el mensaje. Entonces, en alguna medida no fue por problemas de la educación, en alguna medida fue adaptación a eso, cosa que hoy ya no es necesario. Ya. Qué diferencia, ¿no? Que con WhatsApp podés mandar la cantidad de mensajes que quieras que no tiene ningún inconveniente. Claro, y eso también denota igual la diferencia entre, o sea, una generación y otra con tan solo, no sé, 4 años de diferencia. Ya se nota por lejos la diferencia en todo sentido. Bueno, quería cerrar, en realidad me quedó ahí dando vueltas algo del principio. Quería decir, más que nada, no sé si me permitís dar un consejo. Adelante, por favor. Un consejo, no, unas palabras. En torno a lo que fue el encierro, a lo que fue la pandemia del año pasado, y toda esa gente que no la pasó realmente bien y que, bueno, hoy en día nadie está cómodo emocionalmente por todo esto. Es como que adaptarnos a esta nueva normalidad nos llevó a otros extremos que no tenemos estabilidad emocional casi nadie, ¿no? Que sería un buen tema a tratar a futuro,
también de lo que son las depresiones, me gustaría hablar también. No sé si la gente ahí apoya esos temas. Y nada, también hablar un poquito de cómo afrontar muchas cosas y nada, yo doy mi punto de cómo lo afronté. Entender que está bien tener miedo de vez en cuando y que las emociones están para sentirlas y que nada, en la escala hay que pasar por todos los valores, ¿no? Totalmente. Se podría decir que la cuestión es como un reloj, que un reloj que se llama analógico tiene que pasar por todas las horas para llegar a las 5. Para llegar a las 5 tenemos que pasar por la 1, por las 2, por las 3, por las 4. No podemos saltearnos esa parte. No está mal sentir diferentes cosas y no está mal afrontar con diferentes ritmos o con diferente velocidad algo. Entonces algunos se podrán haber adaptado más rápido, otros les habrá costado más, algunos habrán tenido peores sensaciones durante el día, durante la noche o cuando se despertaban, y otros tal vez parecía que se lo tomaban mejor. Lo importante es que es un camino que tenemos que transitar tratando de hacerle la vida más fácil al otro, pensando que si yo me siento un poquito mal, probablemente el que tengo al lado también tiene esa sensación. ¿Viste como cuando estabas en la escuela y la maestra decía: si tienen alguna duda, pregunten, porque probablemente su compañerito que está al lado tiene la misma duda y no se anima a preguntar? Y si ustedes preguntan y yo respondo, todos se llevan la respuesta a esa pregunta, de esa inquietud que comparten. Así que cuando estamos con la otra persona, cuando estamos mandándole mensajito a alguien, charlando, si nosotros nos sentimos mal, probablemente la otra persona tenga algo similar, alguna otra sensación. Entonces está bueno tenerlo en cuenta para saber sobre todo que no estamos solos. Pasó mucho con el ejercicio. Personas que decían: ay, no tengo ganas de entrenar para nada. ¿Será que estoy mal yo? ¿Será que estoy haciendo algo mal yo? Y no, la verdad es que eso es lo que le pasó a la mayoría, a la gran mayoría de personas. Le pasó que no tenían ganas, voluntad, interés, se sentían desganados. Y se preguntaban si habían hecho algo mal ellos, si había algo mal en ellos. No, la verdad que no. Es que en gran medida el contexto es el que nos llevó a sentirnos de esta forma. Y una vez que lo entendemos, no es que decimos: ay, listo, entonces es el contexto. No, sino que entendemos que es el contexto y a partir de ahí trabajamos para estar mejor. Así que nada, ¿estamos cierre? Estamos para el cierre. Muchísimas gracias por estar acá de vuelta conmigo. Muchas gracias a todos los que escuchan, los que están presentes. Y no se olviden de que pueden dejar sus comentarios, sus ideas de futuros temas que quieren que charlemos, de recomendaciones de películas, de libros y de series para poder mirar y charlar sobre los temas que estuvimos mencionando. Recuerden, nuestras redes nos pueden encontrar en Facebook como Algo con Camarones, en Instagram como Algo con Camarones, en YouTube como Algo con Camarones, en Spotify para escucharnos en vez de vernos, y nos pueden contactar por mail en algoconcamarones@gmail.com, si es que alguien usa mail todavía. Hotmail. MSN. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande. Y acá damos el cierre de otro episodio de Algo con Camarones. Una entrada rica y barata.